Palabra de Dios, Génesis 5, 23, 24. Y dice así, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, el día de hoy nos presentamos ante ti con un corazón sumamente agradecido, porque si tú no nos hubieras dado tu palabra, ¿cómo podríamos conocerte? Y sin embargo, tú nos has dado la bendición de tu palabra, con la cual nos hablas y nos permites conocerte, nos permites experimentarte. Permítenos tener un entendimiento correcto acerca de tu palabra, un entendimiento objetivo, que no esté desviado por un partido político o por una filosofía o por un movimiento religioso, sino que sea únicamente según tu voluntad agradable y perfecta. Que yo no meta mi dedo en la predicación, sino que realmente sea pura palabra de ti. Padre Dios, permítenos tener más temor de tu palabra y más respeto por ti. Padre Dios, conmuévenos a todos, principalmente a mí, y permítenos vivir de acuerdo a tu voluntad agradable y perfecta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si alguien me preguntara si la vida como cristiano es fácil, yo con firmeza le diría que no. No sé ustedes, pero yo considero que la vida de fe no es fácil, porque requiere que uno muera en cada momento a uno mismo, requiere decirle no a cosas con las que uno ha vivido toda la vida. Y todo esto realmente es muy difícil. Morir a uno mismo, negarse a uno mismo, todo eso es muy difícil. Yo no sé, algunos cristianos dicen que la vida de fe es como es como color de rosas, un jardín de rosas, pero yo creo que la vida de fe es muy dura y no es para cualquiera, es para valientes, es para personas que quieran darlo todo. Sin embargo, si alguien me preguntara si volvería a ser cristiano si tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, con firmeza también le diría que sí, porque a pesar de todas las dificultades y a pesar de mí, eh, he experimentado que únicamente en Jesús hay vida plena, hay plenitud de vida, hay plenitud de existencia. Y porque indudablemente morir a uno mismo, negarse a uno mismo por y para la gloria de Dios, lo vale completamente. Entonces, es cierto, uno volvería a ser cristiano, yo volvería a ser cristiano, pero nuevamente no puedo negar que la vida de fe es algo difícil, la vida como cristiano es difícil. Y esto se debe a que desde que Adán pecó en contra de Dios, en cada uno de nosotros existe algo que nosotros denominamos naturaleza pecaminosa, o Pablo lo llama también el pecado, digamos, en el interior, el pecado que mora en mí. Entonces, esta naturaleza pecaminosa busca rebelarse en contra de Dios en cualquier momento que encuentre, en cualquier oportunidad que tiene, busca rebelarse en contra de Dios. Y esta naturaleza pecaminosa realmente es un enemigo interno en cada uno de nosotros que estropea nuestra vida espiritual, nuestra vida, nuestra existencia mental, emocional, física, familiar, social. Es un enemigo interno y a todos nos ha tocado como cristianos en algún momento luchar contra esta naturaleza pecaminosa, ¿cierto? No en cualquier momento, en todo momento nos toca luchar y por eso es que la vida de fe se hace muy difícil, porque esta naturaleza pecaminosa está siempre ahí, a pesar de que ya somos redimidos, a pesar de que ya tenemos salvación, eh, a pesar de que Cristo nos está transformando, esa naturaleza pecaminosa sigue ahí hasta la llegada, hasta el regreso de Cristo. Y esa naturaleza pecaminosa, como ya les dije, busca destruirnos. Para ello se va a manifestar de diferentes maneras. Vamos a buscar lo que nos dice la palabra. En Gálatas 5 nos dice cómo se manifiesta, ¿cierto? Aquí los deseos de la carne.
la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5, 19, 21. Nos dice así, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, ¿cierto? Entonces la naturaleza pecaminosa se manifiesta de estas maneras: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Entonces vemos aquí todas estas manifestaciones de la naturaleza pecaminosa: la fornicación, el adulterio, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, ¿cierto? Las peleas, las riñas, las divisiones que hay en nuestra familia, en nuestra iglesia, el egoísmo, ¿cierto? La envidia, las borracheras, las fiestas desenfrenadas, ¿cierto? Entonces, son todas estas cosas que nosotros hemos visto en nuestras vidas, ¿cierto? Todo lo hemos visto en nuestras vidas. Y la verdad es que la vida como tal sería en este mundo mucho más fácil si simplemente fuéramos a favor de la corriente de este mundo y nos dejáramos llevar por las pasiones carnales, ¿o no? Si no tuviéramos que luchar contra, digamos, las pasiones sensuales, contra la inmoralidad sexual, contra el egoísmo, contra la división, contra, digamos, el deseo de peleas, de celos, de envidias, todo sería más fácil en este mundo. Sería más fácil simplemente dejarse llevar. Pero el problema para nosotros es que nosotros hemos conocido que todo esto lleva a la muerte, que todo esto lleva a la muerte y que solo el mandamiento del Señor nos da vida eterna, nos da gozo, nos da paz. Y por eso es que estamos en esta lucha. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y por eso y nos dice luego, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros ya conocemos la vida eterna, nosotros ya conocemos el gozo, la paz, nosotros ya conocemos al Señor, nosotros ya conocemos a Dios y hemos experimentado muchas cosas con Él. Y por eso es que a pesar de que es difícil, es duro luchar en contra de esta naturaleza pecaminosa y esta existencia que nos manda a llenarnos de ira, de envidia, de sensaciones sexuales, todas esas cosas, seguimos en esta lucha a pesar de lo duro que es. Y el problema realmente está en que esta naturaleza pecaminosa y sus manifestaciones están tan incrustadas, están tan aferradas a nuestras vidas y que el mandamiento del Señor es tan contrario a esta naturaleza que por eso la batalla es dura, ¿cierto? Como estos dos, el mandamiento del Señor y la naturaleza pecaminosa y sus manifestaciones son tan contrarias, por eso es tan dura la vida de fe. Es muy dura la vida de fe. Y el que diga que no, yo creo que de pronto no ha luchado lo suficiente contra el pecado, no ha sido tentado de la manera en que normalmente un cristiano es tentado, ¿cierto? Incluso Jesús fue tentado. Y aquel que ha sido tentado sabe lo dura que es la vida de fe. Es muy dura la vida de fe. Y es cierto que Dios es quien nos hace renacer, es Dios quien en nosotros produce el fruto del Espíritu Santo, es Dios quien nos da la fuerza y voluntad para vivir en santidad. Pero la palabra nunca niega que de parte de nosotros se exige valentía, se exige esfuerzo, se exige luchar en contra del pecado que mora en nosotros. Porque nosotros no podemos pretender que, como de pronto alguno creerá, que no podemos pretender que en algún momento ya vamos a dejar de ser tentados o de sentir, digamos, sensaciones como ira, envidia, deseos sexuales, ¿cierto? No es que automáticamente algo va a cambiar en nosotros. Ya no siento ira, ya nunca siento ira, ya no siento envidia, ya no siento, digamos, ganas de pelear. No, de nosotros también se exige
un esfuerzo, se exige una lucha, se exige una perseverancia. Y eso es lo que constantemente la palabra nos está mostrando. Y por eso, nuevamente, la vida de fe es muy, muy dura. La vida de fe es muy dura. Es muy difícil y es solo para valientes, como se los acabo de decir. Pero de entre todas las luchas, de entre todas las luchas, sin duda alguna, si hiciéramos una lista de los top 3 de los mandamientos en contra de los cuales nuestra carne, digamos, se resiente, yo creo que sin duda alguna el mandamiento más duro o entre los 3 más duros para nosotros como seres humanos es el perdonar. Es perdonar. Perdonar al enemigo va en contra de nuestra naturaleza. Va totalmente en contra de nuestra naturaleza. Y por eso es que considero que es uno de los mandamientos con los que tenemos que luchar diariamente. Porque no es, digamos que no es natural para nosotros perdonar. No es fácil para nosotros perdonar. Es muy difícil para nosotros perdonar. Y sin embargo es uno de los mandamientos en los que Jesús hace más énfasis. Es uno de los mandamientos en los que Jesús hace como, es repetitivo. Perdonar al que nos robó, perdonar al que nos ultrajó, perdonar al que nos lastimó, perdonar al que abusó de nosotros no es fácil. No es fácil. Para nadie es fácil. Sinceramente creo que es casi imposible hacerlo. Si lo hacemos obviamente en nuestras fuerzas. Es casi imposible hacerlo. Es casi imposible. Porque nuestra naturaleza es de venganza. Nuestra naturaleza es violenta. Nuestra naturaleza es de destruir al otro. Esa es nuestra naturaleza, aún así queramos negarlo. Aún así queramos negarlo. Solo véanse cuando ustedes están conduciendo y alguien se les mete adelante feamente. O si alguien les quita el parqueadero. Es que yo soy muy pacífico. Pacífico cuando las circunstancias se dan. Pero cuando las circunstancias son adversas, es cuando pelamos el cobre, como dicen ahí, por ahí. Pelamos el cobre. Y ahí es cuando es difícil perdonar. Ahí es cuando es difícil dar la otra mejilla. Porque es relativamente fácil, considero yo, seguir el mandamiento de hacer discípulos. Es relativamente fácil congregarse, enseñar la palabra, ofrendar, no fornicar, no matar, no robar. Pero indudablemente perdonar la ofensa del otro, perdonar el insulto del otro, perdonar que el otro me haya robado, que el otro me haya ultrajado, que el otro me haya indignado. Eso está a otro nivel, al menos para nosotros, obviamente. Eso está a otro nivel, está a otro nivel. Y sin embargo, obviamente no es una excusa para no cumplir el mandamiento del Señor, porque su mandamiento es justo y bueno, dice la palabra, y porque su mandamiento es posible para nosotros. Hay una frase que hay entre los cristianos y es, la vida de fe no es fácil, pero no es imposible. O en otras palabras, la vida de fe es dura, pero es posible. El perdonar es duro, es difícil, pero no es imposible. Y para que sepan, yo les estoy predicando esto, pero a mí, así como para ustedes, es muy difícil perdonar. Y con diferentes casos, el perdón puede ser más fácil o más difícil. Se me dificulta perdonar, así como a ustedes. Porque eso va en contra de mi ego, va en contra de mi orgullo, va en contra de mi dignidad, va en contra de mi nombre, va en contra de mi naturaleza pecaminosa. Y por eso yo también debo hacer ese esfuerzo todos los días y en cada momento por perdonar. Yo no estoy aquí diciéndome es que yo soy superior y ya logré el perdón máximo, infinito e ilimitado. No, para mí también es muy difícil perdonar. Y sé muy bien que hay situaciones en las que es muy difícil perdonar, que es casi imposible perdonar. Y digo casi porque no es imposible. No hay evento imposible para el perdón. No hay evento imposible.
casi imposible tal vez, pero no imposible. Es casi imposible y yo sé. Y yo sé, y yo no soy quien para decirles, mira, es que esta es la forma en que como yo ya logré perdonar, como yo ya soy un experto en perdonar, mira, esto te va a funcionar a ti. Esta es la forma. Y no hay una clave, no hay una fórmula para perdonar en todos los casos. Ojalá hubiera una fórmula. Pero a pesar de todo eso, a pesar de la dificultad para perdonar, a pesar de que yo mismo estoy luchando en contra de mi deseo de no perdonar, a pesar de que muchas veces en la Biblia uno busca versículos que excusen el odio de uno por el otro, el mandamiento está ahí. Hay que perdonar. Sin excepciones, hay que perdonar al enemigo. Hay que perdonar. Miren lo que nos dice Hebreos 10:16. Hebreos 10:16-17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo les pregunto a ustedes, aquí la palabra nos está diciendo que Dios no se acordará de nuestros pecados y transgresiones. ¿Será que Dios se olvida de nuestros pecados? ¿Será que Dios realmente se olvida de nuestros pecados, así como nosotros tenemos ese concepto de olvidar? Yo les pregunto a ustedes, ¿será que realmente Dios olvida nuestros pecados? Entendiendo la palabra olvidar como ya no recuerda nuestros pecados porque no está en su mente. ¿Será que Dios no se acuerda de nuestros pecados? Y eso es porque nosotros tenemos un concepto de olvidar de pronto como que, se me olvidó, como si nos diera amnesia. Y que podemos creer literalmente esta palabra con nuestros conceptos, con nuestras ideas, y creer que realmente Dios no se acuerda de nuestros pecados, como, bueno, es que se me olvidó, me tomé una pastillita para que se me olvide los pecados de esta persona. ¿Cierto? Porque nosotros veamos lo que nos está diciendo aquí la palabra. La palabra nos está diciendo que ese es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, que por la obra de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, Dios no se acordará de nuestros pecados. Pero así como muy bien dicen Juan Manuel y Sara, Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Si en dado caso que Dios se le olvidara nuestros pecados, Él dejaría de ser omnisciente, porque no sabría todo. No sabría todo. Si nosotros sabemos que tenemos pecados y sabemos cuáles son nuestros pecados, Dios, ¿por qué no lo va a saber? Dios es omnisciente. Es decir, Dios lo sabe todo. Él se acuerda de todo. A Él no se le olvida nada. Él lo sabe todo. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Porque entonces ya de pronto nos llenamos de miedo. ¿Cómo así? Entonces la palabra está mintiendo. ¿Será que la palabra entonces está equivocada? ¿O será que el ministro está equivocado? No, hay que entender lo que nos dice la palabra. Y lo que nos está diciendo la palabra es que Dios, a pesar de que conoce y recuerda nuestros pecados, no va a tenerlos en cuenta. No va a sacarlos a la luz. No va a volver a sacar los trapos al sol, por así decirlo. Va a pasarlos por alto. A esto se refiere este pasaje. A esto se refiere. No es como cuando uno está peleando con otra persona, porque hay personas que de pronto sacan todo en ese momento, pero hay personas que como que acumulan, ¿cierto? Y luego uno pelea con estas personas y le sacan todos los trapitos al sol. O supuestamente lo han perdonado a uno, pero cuando uno pelea con esas personas, otra vez le sacan los mismos trapitos al sol de los cuales supuestamente ya había perdonado. Pero Dios no es así. Dios dice,
Yo me acuerdo de esos pecados. Yo recuerdo esos pecados. Yo conozco tus pecados. Sin embargo, no voy a tenerlos en cuenta. No voy a tenerlos en cuenta. No voy a sacar los trapitos al sol. Eso ya es pasado. Eso ya quedó atrás. Y eso es una gran gracia y misericordia. Pero aquí, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque esto nos da la clave para entender qué es el verdadero perdón. ¿Qué es el verdadero perdón? Porque de pronto nosotros podemos creer que el verdadero perdón es decir, ya se me olvidó. Es ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Pero no es así. Nosotros podemos ver la manera en que Dios perdona, cómo nosotros debemos perdonar. Porque para nosotros es muy difícil olvidar. Yo por mi parte tengo buena memoria, sobre todo con aquellos que me han lastimado. Y olvidar las ofensas es muy, muy difícil, muy difícil. Y sé que para muchos de ustedes es así como para mí. Olvidar las ofensas, los insultos, las palabras es muy difícil. Y yo trato de ser muy objetivo en mi vida. Y a pesar de eso, me acuerdo. Me acuerdo de cada cosa. Me acuerdo de cada palabra, de cada evento. Pero lo que hace el verdadero perdón no es olvidar la ofensa, sino decidir por cuenta propia, dejar esa ofensa en el pasado. Dejar de que esa ofensa me haga daño, me dé indignación. Y en vez de eso, buscar restaurar la relación. Ese es el perdón verdadero. El perdón verdadero no es aquel que se olvida, bueno, es que, ay, se me olvidó lo que pasó. No, el perdón verdadero puede que recuerde el evento, pero ya no causa dolor, ya no causa indignación. Y se queda en el pasado. De hecho, una persona que no perdona es una persona que se ha quedado en el pasado. Que se ha quedado en el pasado. Y no es vintage, ¿cierto? No es algo clásico, algo como algo bonito, sino que es algo ya, que antes lo está destruyendo, que antes lo está carcomiendo. Si nosotros somos capaces de ver a la otra persona a los ojos sin rencor, a esa persona que nos ofendió, si somos capaces de hablar sin sarcasmo acerca de esa persona con otras personas, si somos capaces de pensar bien al recordar a esa persona que de pronto nos robó, de que de pronto nos lastimó, que de pronto nos ultrajó, si somos capaces de bendecir a esa persona sin sarcasmo, entonces hemos perdonado. Y puede que recordemos la ofensa. Pero si somos capaces de ver a los ojos, si somos capaces de hablar con esa persona, si somos capaces de hablar con otros, como les dije, sin sarcasmo, sin ironía, porque muchas veces, uy, sí, yo me relaciono con él y obedezco el mandamiento de perdonar, pero no, jamás, jamás voy a relacionar otra vez con una persona. Eso entonces, tenemos que ver si realmente hemos perdonado, ¿no? Si no estamos hablando de esta manera, entonces realmente hay un perdón y puede que recordemos el pecado. Pero si por el contrario, cada vez que hablamos con otras personas rajamos de esta persona. Si cada vez que pensamos en esta persona sentimos un poco de ganas como que le caiga un rayo encima. Si cada vez que digamos que vemos a esta persona sentimos ganas como de vomitar. Entonces no hemos perdonado. Aunque hayamos dicho, ay, me perdonas, ay, te perdono. Es que las palabras no son las que realmente perdonan, sino lo que hay en nuestros corazones. Lo que hay en nuestros corazones. Y como digo, yo les estoy diciendo esto, pero para mí también es muy difícil perdonar. No es fácil, no es fácil. Y es un trabajo que cada uno tiene que hacer con el Señor en su intimidad. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y esto yo ya se los había dicho antes. Y ténganlo claro, ¿cierto? Como una anotación, como un pie de página. Y es importante recordarlo. Es importante recordarlo porque aquí nos podemos equivocar también. Que en el caso de abuso sexual, que en el caso de violencia intrafamiliar física
o verbal, porque las palabras también lastiman, o en el caso de un acto que vaya en contra de la integridad humana, también hay que perdonar. También hay que perdonar. Pero no significa que debamos callar. Denuncie. Eso sí hay que denunciar. Hay que denunciar. A veces hay que apartarse en esos casos. Hay que apartarse. En la mayoría de los casos hay que apartarse. Si su esposo le está pegando, si su esposa le está pegando, si alguno está sufriendo abuso sexual, no se quede ahí quieto diciendo, sí, es que debo perdonarlo, porque esa es la voluntad de Dios y es el mandamiento de Dios y me voy a quedar aquí, que me viole, que me mate, que me abusen de mí, que me peguen, que el Señor va a tener esto en cuenta. Y el problema es que muchos sacerdotes católicos, muchos pastores cristianos, muchos líderes religiosos utilizan este versículo mal y dicen, hay que perdonar, quédate allí donde te están pegando, donde te están maltratando, donde están abusando sexualmente de ti. Quédate allí y perdona, que Dios va a tener en cuenta ese pecado. Dios va a tener en cuenta esa perseverancia. Y como les dije, sí tenemos en algún momento que perdonar a nuestros abusadores, tenemos que perdonar en algún momento a aquellos que nos maltratan, tenemos que perdonar. Pero no significa esto que debamos estar allí. No significa esto que debamos, digamos, voy a aguantar aquí. Porque por eso vemos esposas que mueren en manos de maridos que les pegan, niñas que quedan embarazadas por haber sido violadas por algún familiar. Porque que nos quede claro, morir en manos del cónyuge o del violador no es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios. Que nos quede claro esto. Y si alguno de ustedes ha aconsejado, no, es que quédate allí, que te están pegando, pero Dios ve eso, perdona. 70 veces 7 perdona. Eso es una gran equivocación. Porque nosotros vemos, pero ministro, es el mandamiento de Dios. Y nosotros vemos que en el mandamiento de Dios, muchas personas violaron el mandamiento de Dios para preservar su vida y Dios las vio con bendición. Dios vio gozo en ellos. David se metió en el templo para comer, algo que no puede hacer cualquiera. En el día de reposo. Pero miren, para Dios es muy importante la vida. Entonces, tengan muy claro esto. ¿Listo? Tengan muy claro esto. Pero sí, que quede claro, en algún momento vamos a tener que perdonar. Y obviamente es un factor muy difícil de perdonar. No me imagino cómo será la dificultad para perdonar de una persona que ha sido violada, que ha sido maltratada físicamente. No me imagino. No me imagino la dificultad. Pero la palabra es clara. Hay que perdonar. Pero eso sí, como ya les dije, en estos casos hay que denunciar. Listo. Y obviamente lo que la palabra nos está diciendo es que llegue el momento en que podamos perdonar a esta persona y verla con los ojos de Dios. ¿Cuáles son los ojos de Dios? Ojos de misericordia, ojos de lástima. Porque esa persona que que está violando, que está abusando, que está maltratando, seguramente alguien lo hizo con esta persona. O tiene algún problema mental o físico, emocional. Y por eso debemos también verlos con misericordia y perdonarlos. Pero eso sí, como les dije, si alguno en este momento está siendo violado, espero que no, pero puede ocurrir. Si alguno está siendo abusado sexualmente, maltratado física, verbalmente, yo lo invito a que perdone, pero también a que si es necesario, denuncie, ¿cierto? Denuncie a las autoridades competentes. Como nosotros lo habíamos visto, regresando ya al tema, porque esta era solo una anotación, pero es importante hacerlo porque de pronto como los sacerdotes, los pastores, los líderes religiosos se equivocan en esto y vemos finalmente masacres, supuestamente según la voluntad de Dios, pero eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros luchemos por nuestra vida. ¿Listo? Dios quiere que luchemos por nuestra vida, para que nos quede claro. Entonces, como lo vimos anteriormente, Génesis 4
nos cuenta la historia de Caín y Abel, ¿cierto? Nos va a contar la historia de Caín y Abel y va a comenzar relatándonos cómo Caín mata a Abel por envidia, va a matar a Caín por envidia. Y posterior a esto, nosotros ya lo vimos al estudiar Efesios, Caín teme por su vida y Dios en su misericordia le contesta diciendo lo siguiente, ¿cierto? Dios es muy misericordioso, incluso con Caín que mató a Abel, incluso con tantas advertencias que le dio Dios a Caín, Dios tiene misericordia de Caín. Miren la misericordia de nuestro Dios. Versículo 15. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Entonces vemos aquí la palabra. Vemos aquí la palabra que nos está diciendo cómo Dios puso en Caín esta señal, de para que nadie lo atacara, porque el que atacara a Caín, matara a Caín, lastimara a Caín, sería castigado 7 veces. No sabemos realmente qué significa que sea castigado 7 veces una persona. Podría ser, digamos, 7 generaciones, 7 personas a su alrededor. No sabemos exactamente, ¿cierto? Y nosotros vemos esto, y el día de hoy nosotros vamos a poner nuestra mirada ya no en Caín, sino que vamos a ir 7 generaciones desde Adán, vamos a ir desde Adán, luego Caín, y luego vamos a contar 7 generaciones y nos vamos a encontrar con este personaje del cual les hablé, que es Lamec, ¿cierto? Lamec, que de acuerdo a la Biblia es el primer hombre que practicó la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Es tener más de una esposa, ¿cierto? Es tener más de una esposa. Lamec tuvo 2 esposas. Y segundo, lo que vemos en Lamec es que es el primer hombre que se jacta de un crimen, que va a cometer o que ha cometido, no sabemos cómo, porque realmente en hebreo dice, voy a cometer este crimen. Él se jacta, él se alegra, ¿cierto? Así como si fuera un mafioso, él dice, sí, voy a matar o ya maté. Y como que se jacta de eso, se alegra de eso. Y este Lamec, nosotros vemos en Génesis 4, 23, 25, va a cantar una canción a sus 2 esposas, que llaman Ada y Sila. Y esta canción se le llama usualmente la canción de la espada. La canción de la espada. Vamos a ver la canción de la espada. No voy a cantarla porque no sé cómo es el ritmo, pero esta es la canción de la espada. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. ¿Cierto? Miren que aquí sí está, digamos, bien traducido, que un varón mataré por mi herida. Él está, digamos, como un mafioso, voy a matar a esta persona. Él ya decidió que va a matar a alguien. ¿Cierto? Que va a matar a alguien, pero él sabe que si mata a alguien va a venir sobre él la venganza. Entonces, ¿qué dice el versículo 24? Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. 70 veces 7 lo será. Esa es la canción de la espada, la canción de Lamec que Lamec le canta a sus 2 esposas. Entonces vemos que Lamec va a utilizar la promesa para Caín de protección para sí mismo. Lamec va a utilizar esta promesa para sí mismo y al mismo tiempo va a utilizar esta promesa de Dios para protección para Caín, para amenazar a las demás personas que le quieren hacer daño. Entonces vemos nosotros que Lamec no se contenta con simplemente, sí, es que el que me lastime a mí, el que me hiera a mí, va a ser castigado 7 veces, voy a vengarme 7 veces, 7 veces, sino que él se cree superior, ¿cierto? Él se cree superior que Caín y dice, clamando, el que me haga daño va a ser vengado 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Y qué significa? ¿Qué significa 70 veces 7? No significa 490 veces, sino ilimitadamente, ilimitadamente, ilimitadamente. Entonces, aquel que le haga daño a Lamec va a ser vengado ilimitadamente, va a recibir una venganza ilimitada, ¿cierto? Ilimitada, ilimitada. Miren, yo sé que ustedes son muy santos, a diferencia de mí, yo sé que ustedes son muy buenos, muy santos. Y por eso no sienten lo mismo que yo.
pero yo soy un pecador, y la verdad, yo les confieso, disfruto ver videos en YouTube de karma instantáneo. ¿Qué es el karma instantáneo? Donde alguien hace algo malo e inmediatamente algo le pasa malo, ¿cierto? Como que lo disfruto, me dan fresquito. Por ejemplo, alguien, digamos, le saca este dedo de la mitad a otro mientras está conduciendo y justamente en ese momento se choca contra algo, como que a uno le da fresquito. Ah, eso le pasó por ser tan grosero. Eso le pasó por botar la basura a la calle. Eso le pasó. Uno siente ese fresquito, ¿cierto? Uno siente eso. O cuando, por ejemplo, veo una película, la verdad es que yo quedo como de un sinsabor muchas veces cuando la venganza hacia el enemigo no es lo suficientemente cruel. Yo digo, solo lo metieron en la cárcel con todo lo que hizo. Se murió de un infarto. Qué pereza. Y siento como ese sinsabor. Ojalá sufriera más, pienso yo. Yo sé, porque yo soy muy malo y pecador. Seguramente ustedes no sienten eso. Pero yo les pregunto, ¿en nuestra vida cotidiana no será lo mismo que la MEC? No somos así como la MEC. Quisiéramos que en nuestra vida realmente pudiéramos vengarnos ilimitadamente de aquella persona que nos hizo daño. Quisiéramos esto. Esta es nuestra naturaleza. Yo lo he sentido y seguramente ustedes también. Ese deseo de vengarnos, porque un video es un video y de pronto no entra en mi vida. Una película es una película y está manifestando lo que hay en mi corazón, pero digamos no es mi acción. Pero si tuviéramos la oportunidad de vengarnos como la MEC, ¿acaso no la tomaríamos? De vengarnos ilimitadamente, de hacer que esa persona sufriera ilimitadamente, ilimitadamente, de cortar a esa persona con un corta uñas todo el cuerpo. Eso es lo que desearíamos, para que sufriera, para que padeciera. No es lo que quisiéramos, un escarnio público. Y para mitigar esa sed de venganza, ¿qué es lo que hace entonces Moisés? Moisés entonces por eso dice lo siguiente en Éxodo 21, 23, 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, ¿cierto? Entonces vemos aquí que Moisés tiene que hacer esto y es lo más correcto en su época. En su época era lo más correcto, lo único que él podía hacer. Porque nosotros como seres humanos no nos alegramos con simplemente ojo por ojo. Nosotros queremos más. Nosotros queremos más. Por eso él tiene que hacer esta ley. ¿Para qué? Para mitigar, digamos, el ataque que uno puede hacer en contra del otro. Más bien, ojo por ojo, para que no se vaya ojo por los dos ojos, ¿cierto? Sino ojo por ojo. Entonces, eso es lo que hace ley, eso es lo que hace Moisés en la ley, pero eso es algo limitado, ¿cierto? Es algo totalmente limitado y finalmente es muy cierta esa frase que dice ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Y es que eso es lo que vemos hoy en día. El mundo está ciego. El mundo está ciego. Yo creo que ya en ese momento ya hemos ido tanto ojo por ojo que por eso el mundo en ese momento está casi ciego, si es que ya no está ciego. El mundo ya está ciego. El mundo ya está ciego. El odio trae más odio, la venganza trae más venganza, la muerte trae más muerte. Y así estamos en este círculo vicioso que hemos experimentado todos, al menos en Colombia. En Colombia ya lo hemos vivido, lo estamos viviendo. El mundo ya está ciego. Y por eso es que nosotros excusamos los asesinatos, los robos, los insultos. Es que como esa persona mató a esa persona, tiene todo el derecho de matar a esta persona. Nosotros ya justificamos. Excusamos a los ladrones diciendo, porque todo el mundo roba. Excusamos la violencia. Es que si yo no lo hago, entonces va a ser el otro. Primero yo. Pero Jesucristo nos da un mandamiento que es anti-lamec. Anti-lamec. Un mandamiento de perdón ilimitado. Vamos a buscar Mateo 18. Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Pedro aquí le está preguntando hasta 7 para parecer bueno. ¿Por qué? Porque entre los judíos, aparentemente en esa época, el máximo para perdonar son 3 veces. Si uno se equivoca con una persona contra el hermano 4 veces, chao, ¿cierto? Yo te perdono una vez, una segunda vez, una tercera vez, pero la cuarta vez, ahí sí ya no te perdono. Eso era. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro?
multiplica por 2, ¿cierto? Y suma 1. Entonces, por eso dice 7. Pero Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Entonces, Jesús invierte, Jesús hace una ley anti-Lamec. Jesús invierte lo que clamó Lamec como maldición, como venganza, para convertirlo en bendición, para convertirlo en un mandamiento para nosotros, de perdonar ilimitadamente al hermano que nos hace daño. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que esta es la única manera de terminar con un ciclo de ira, de odio, de violencia, que ya aqueja a nuestro mundo muchísimo, que aqueja mucho a Colombia. Colombia está llena de violencia, está llena de ira, está llena de odio y no se necesita más. Ya es más que suficiente. Colombia, Corea, Estados Unidos, todo el mundo ya está ciego. Ya nos hemos quitado los ojos. Ahora vamos por los brazos. Ahora vamos por los dientes. Pero la única manera de terminar con este ciclo vicioso es con la ley anti-Lamec. ¿Cuál es la ley anti-Lamec? Perdona 70 veces 7. Jesús invierte, Jesús toma eso que había dicho Lamec. Jesús toma lo que dijo Lamec, 70 veces 7 venganza, y lo convierte en 70 veces 7 perdón. 70 veces 7 perdón. Porque la justicia de Dios no consiste en hacer el daño que a mí me hicieron. La justicia de Dios consiste en restaurar al otro. Porque seguramente esa persona que me lastimó, que me ultrajó, que abusó de mí, también tiene un daño. Y es terminar el ciclo de venganza, de vergüenza, de odio, de ira y de violencia, que finalmente llevó al gran diluvio. Y por eso, rápidamente vamos a ver esta parábola que nos cuenta Jesús. Mateo 18, 23, 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces, hay un rey y un siervo le debe 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, vemos aquí la palabra del Señor, ¿cierto? Y vamos a ver que este siervo le debe al rey 10,000 talentos. El rey dice, véndanlo a él, a su esposa, a sus hijos, todo lo que tiene, para que él me pague la deuda. Pero el siervo se postra y le dice, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y el Señor, y el rey dice, y el rey se mueve a misericordia, es decir, se le mueve las entrañas, se le mueve las entrañas, ¿cierto? Se le mueve las entrañas y lo perdona. Siente lástima por esta persona, ¿cierto? Veamos lo que son el dinero para que nos demos cuenta. Un talento son 6,000 denarios. Un talento son 6,000 denarios. Un denario es un día de trabajo, es un día de trabajo, ¿cierto? La deuda del siervo, recordemos aquí 24, es 10,000 talentos. El siervo le debe al rey 10,000 talentos. Eso lo multiplicamos por 6,000, ¿cierto? Porque recordemos, un talento son 6,000 denarios y un denario es un día de trabajo. Entonces, esta persona debe 10,000 talentos, ¿cierto? 10,000 talentos. Entonces, multiplicamos por 6,000. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto le debe esta persona al rey? 60 millones de denarios. 60 millones de denarios. Es decir, 60 millones de días de trabajo. Y yo estaba haciendo la cuenta con Sara ayer y si no me equivoco, eran como 135 algo. 135 años de trabajo para pagar la deuda. 135 años de trabajo. Y puede que me equivoque en los años, pero era algo como así. 135, no le alcanza la vida. No le alcanza la vida. No le alcanza la vida para trabajar, para pagar esa deuda. No le alcanza. Lo que está haciendo aquí Jesús es exagerar el número. Está exagerando el número de la deuda del siervo. ¿Para qué? Para que de esta manera se
entienda el valor del perdón del rey. Si el rey pudo perdonar este valor tan grande es porque la misericordia de este rey fue muy grande. Y la deuda de este hombre era gigante, era gigante. Este siervo jamás en su vida podría pagar su deuda. Jamás en su vida. Y sin embargo el rey le perdona su deuda. El rey bota la cuenta de cobro y perdona totalmente la deuda. Y no lo está perdonando porque encuentra algún valor en el siervo. No lo perdona porque el siervo se haya ganado, digamos, el perdón de esa deuda. Y mucho menos lo perdona con la esperanza de que algún momento va a pagar. El rey simplemente lo perdona por misericordia. ¿Quién es el rey en este caso? Dios. ¿Y quién es el siervo? Nosotros. Nosotros hemos recibido una misericordia, una gracia que jamás en nuestra vida podríamos haber alcanzado. Y Dios nos entrega esa gracia. Luego versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Entonces, nosotros vemos que en vez de mostrar agradecimiento por la misericordia que había recibido por parte del rey, el siervo, ¿qué es lo que hace? Al encontrar un consiervo, una persona que le debía dinero a él, 100 denarios, es decir, son únicamente 100 días de trabajo, 100 días de trabajo, algo que podía pagar en 3 meses y medio, ¿cierto? 4 meses. ¿Qué es lo que hace este siervo con su consiervo? Lo toma del cuello y le demanda que le pague su dinero. Págame, págame porque es mi dinero, es mío. Y aquí el siervo, ¿quiénes somos? Nosotros también. Y el consiervo, ¿quiénes son? Los que nos ofenden. Consiervo, también, nuestros hermanos, nuestro prójimo, nuestra familia. Y lo interesante que nosotros vemos aquí es que la petición del siervo y el consiervo es justamente la misma. Veamos versículo 18, 26 y 18, 29. Los dos dicen lo mismo, solo que le agrega Señor uno. Pero ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, está diciendo este hombre. Aquí, perdón, como que se salió. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Están diciendo justamente lo mismo. Así como cuando nosotros nos acercamos a Dios, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, soy un pecador, te debo. Y si lo vemos con cabeza fría, el siervo tiene todo el derecho de reclamar su dinero e incluso de meter a la cárcel a su consiervo hasta que le pague. Tiene todo el derecho, todo el derecho, todo el derecho. Si nosotros viéramos este evento por separado, podríamos decir que el siervo tiene todo el derecho y que está haciendo lo correcto, no tiene nada de malo. Pero de la misma manera es con nosotros. Si viéramos los eventos de nuestra vida en los que alguien nos está pidiendo perdón, alguien nos está pidiendo que de pronto perdonemos su deuda y nosotros exigimos que nos pague, que nosotros exigimos venganza, que nosotros exigimos violencia, que nosotros exigimos que esa persona pague hasta lo mínimo, podríamos decir que es un evento correcto en este mundo y tendríamos todo el derecho. Nosotros en este mundo tenemos todo el derecho de airarnos, de odiar, de vengarnos, de tener esa cuenta de cobro con aquellos que nos han hecho daño, que nos han ultrajado, que nos han robado, que nos han lastimado. Tenemos todo el derecho de no perdonar en este mundo. Todos tenemos el derecho. Todos tenemos ese derecho. Pero mire lo que nos dice ya el 31. Mateo 18, 31, 35. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos
en griego sería torturadores, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón, de todo corazón. Cambiemos aquí. Si aquí el rey le está hablando al siervo y sabemos que el rey es Dios y nosotros los siervos, veamos lo que dice el versículo 32 poniéndole nuestro nombre. Voy a ponerle mi nombre. Entonces llamándole Dios, le dijo, Daón malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, de fulano, como yo tuve misericordia de ti? Entonces Dios, enojado, le entregó a los ángeles hasta que pagase todo lo que le debía. Cada uno ponga su nombre. Cada uno ponga su nombre. Cada uno ponga su nombre ahí. Este hombre decidió vivir una vida según su derecho de ira, según su derecho de odio, según su derecho de venganza, de no perdón. Y eso mismo fue lo que él recibió. Eso es lo mismo que él recibió. Y por eso los torturadores estarían ahí pendientes hasta que él pagara lo último. Si él hubiera perdonado, habría recibido libertad y misericordia por parte del rey. Pero vemos que él no hace esto. Él hubiera cortado con un círculo vicioso de ira, de venganza, de deudas, pero no lo hizo. Y por eso él se esclavizó a sí mismo. El que no ha perdonado está esclavo de sí mismo. Se ha hecho esclavo a sí mismo. Y es por eso lo que nosotros debemos tener claro, debemos experimentar ese perdón y esa misericordia del Señor primeramente. Y por eso lo que siempre les he dicho, si no somos capaces de perdonar, lo primero que debemos hacer es recibir la misericordia y el perdón del Señor, para luego ir a perdonar. Y así cortar con esa raíz de ira, de odio, de contienda, de violencia. Nosotros hemos recibido el mandamiento de perdonar ilimitadamente, ilimitadamente. Ya para terminar, para concluir, y sé que de pronto me extendí mucho, pero es importante todo esto. Realmente la palabra necesita tiempo, ¿cierto? Hay veces queremos que las predicaciones sean 30 minutos, 30 minutos, pero la palabra necesita su tiempo a veces también. Que a veces los partidos se alargan y no decimos nada porque de la palabra. Vemos aquí entonces la palabra nos habló acerca de la Mec, que hoy la palabra nos habló acerca de la Mec en relación con Jesús o en relación con nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nos habló de la Mec, pero la palabra nos pone en contraparte justamente una séptima generación diferente a la de la Mec, ¿cierto? La Mec es séptima generación desde Adán. Entonces, Adán, Caín, contamos 7, la Mec. Pero la contraparte, e incluso es interesante porque Génesis 4, 23, 24 nos habla acerca de la Mec y Génesis 5, 23, 24 nos habla acerca de la contraparte, de aquel que es Adán, Set, y luego contamos 7 y llegamos a ¿quién? A Enoc. Enoc. La palabra aquí está haciendo un contraste. Es que es muy interesante. Obviamente Dios no hizo los capítulos y los versículos, pero me parece muy interesante que capítulo 4, versículos 23, 24 y capítulo 5, 23, 24 nos está hablando de dos personajes totalmente contrarios de la séptima generación, pero con dos vidas diferentes, dos vidas totalmente diferentes. ¿Qué nos dice de Enoc? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La contraparte de Lamec fue Enoc. Fue Enoc. Él decidió no vivir según su carne, él decidió no vivir según el mundo, sino que decidió caminar con Dios. Y para caminar con Dios, ¿qué significa caminar con Dios? Significa vivir según su voluntad, vivir según su propósito.
y en su propósito, en el propósito de Dios, está sin duda alguna la misericordia y el perdón hacia el prójimo. Si nosotros no estamos perdonando a nuestro prójimo y no tenemos misericordia, no estamos caminando con Dios. No estamos caminando con Dios. Cambio, entonces aquí es cuando tenemos que tomar la decisión. Voy a caminar como Lamec, voy a caminar como Enoc. Voy a perdonar 70 veces, voy a vengarme 70 veces 7 o voy a perdonar 70 veces 7. Voy a ser el siervo que corta con este círculo vicioso de ira, de venganza, de tomar el otro por el cuello hasta que me pague, o voy a cortar con todo esto. Voy a cortar. Listo, vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia y por tu perdón. Perdónanos, Señor, por nuestra maldad.